Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto esta es su emisora Puente Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Rocío Priorio en su segmento Un Café con Jesús, así que Rocío, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenos días a todos. ¿Cómo están? Para mí es un gusto estar aquí con ustedes y nuevamente, bueno, les invito mientras escuchamos la palabra, pues tomarnos un café. Yo nuevamente un té porque ahorita sigo un poquito mal de mi garganta, pero bueno, pues es un placer estar con ustedes y agradezco a Dios y a Jorge por estar aquí en la radio Busco en Ti. Antes que nada quería decirles que la semana pasada dije que venía Obededón de la descendencia de Sansón y no era así, me equivoqué, perdón. Venía de la tribu de Dan, era lo que quería decir y creo que era correcto pues comentar. El día de hoy vamos a hablar de un tema que en la semana se me ocurrió, más bien pensé, no se me ocurrió, porque tuve una situación con algún conocido donde no les sé si les ha pasado que ustedes ven en ciertas personas ciertos dones y ciertos talentos y ciertos propósitos que Dios tiene para la vida de cada uno de ustedes o de la gente que ustedes aman. Mas, sin embargo, cuando hay una oportunidad para tomar ese propósito, muchas veces lo rechazamos y no nos damos cuenta de la oportunidad tan grande que es. Mas, sin embargo, sabemos que Dios tiene un tiempo para todo. Esto me hizo analizar por qué es que a veces nos vamos más por nuestras debilidades que por el don y la fuerza que Dios nos da. Por eso el tema de hoy es, ¿qué te domina, tu fuerza o tu debilidad? Y me pregunté ¿qué es lo que nos domina más? ¿Nuestras debilidades o nuestra fuerza? Y pues quiero contarles de una historia de una persona que era muy fuerte. En nuestra Biblia nos habla de esta persona, pero también tenía muchas debilidades. Y esta historia es la historia de Sansón y Dalila. Yo creo que ustedes ya la, perdón, yo creo que ya la habían escuchado en algún tiempo, casi todos hemos escuchado en películas la historia de Sansón y Dalila, ¿verdad? Bueno, pues hoy les traje unas imágenes en las cuales quiero platicarle esta breve historia a través de estas imágenes. Bueno, comenzamos. Había un día un hombre llamado Sansón que se enamoró de una mujer que se llamaba Dalila. Ella vivía en el valle de Sorek. Esa era donde ella vivía. Pero Sansón tenía prohibido estar con los filisteos, porque los filisteos eran su contra, eran quien los atacaba. Sansón era un israelita, que su Dios era nuestro Señor Jehová. De los filisteos tenían otros dioses, uno llamado Dagón. Bueno, pues los filisteos, los gobernantes de los filisteos, fueron a buscar a Dalila para decirle que sedujera a Sansón. ¿Por qué? Porque Sansón tenía una fuerza muy grande y querían ver cómo sería posible quitarle la fuerza a Sansón y así dominarlo o atarlo para que él no pudiera tener fuerza. Y estos gobernantes filisteos le pagarían a Dalila 1,100 piezas de plata. Eran muchos. Imagínense cuánto dinero iba a ser para Dalila. Pues Dalila, su propósito y lo que ella quería era el dinero. Así que no pensó más y sedujo a Sansón. Y le empezó a hablar y a preguntar cómo era posible que pudiera quitarse su fuerza, porque Sansón, Dios le había dado ese don, ese poder, esa fuerza sobrenatural. Así que pues lo sedujo y le preguntó que cómo podía quitarse su fuerza.
Sansón le dijo que tenía que ser atado y que tenía que ser atado con cuerdas que fueran de arco y que estuvieran nuevas y que no estuvieran secas. ¿Por qué? Porque sabemos que si esas cuerdas están mojadas es más difícil de desatar, ¿verdad? Así que estos gobernantes filisteos le fueron a comprar o entregar unas cuerdas para que ella lo atara. Aprovechándose de eso, ¿qué hizo? Metió a estos filisteos a una recámara de ahí de su casa y amarró a Sansón mientras dormía, porque quería descubrir su secreto. Mas, sin embargo, ¿qué creen? No pudo. Sansón se quitó esas cuerdas. Y pues Dalila muy enojada, porque no era la primera vez que le pedía a Sansón que le dijera su secreto. Ya había habido 3 veces o más veces que le pedía que le dijera el secreto de cómo lo podía someter sin que se quitaran las fuerzas. Así que ella estaba muy disgustada con Sansón, porque le dijo, te estás burlando de mí, me estás mintiendo. Y estaba muy enojada. Entonces le insistía muchas veces, dime cuál es tu secreto. Pero Sansón, harto de tanto estar insistiéndole, pues tuvo que contarle el secreto Sansón a Dalila. Al contarle este secreto, le dijo que desde antes de que él naciera, Dios lo consagró como nazareo. ¿Qué era un nazareo? Nazareo era una persona consagrada para Dios, apartada para Dios. Así que un ángel le fue a decir a sus padres que iba a nacerle un hijo. Déjenme decirle, ¿se acuerdan que yo les he platicado mucho de nuestras casas cuando Dios llega a nuestras casas? Bueno, pues Dios llegó a la casa de este padre de Sansón y de su madre. Su madre era estéril, así que también en ella hubo un milagro. Así como en Obed-edom llegó ese milagro a su casa, esa bendición y provisión, en la casa de la madre de Sansón también llegó un milagro, porque su mamá, siendo estéril, pudo tener un hijo que iba a ser consagrado para Dios, llamado Nazareo. Así se le llamaba a aquellos que eran apartados para Dios. Así que desde que nació, pues fue consagrado. Una de las cosas que tenía que hacer era que no podía raparse su cabeza, porque a través de su cabeza, de sus trenzas, él podía perder su debilidad. Los nazareos tenían algo que tenía que ser desde bebé. Ni su mamá ni él podían comer vino, ni ninguna uva, ni nada que tuviera derivado de la uva, nada. ¿Y qué creen? Que Dalila vivía en, como les dije, Garza. ¿Y saben qué significaba eso? Rojo, uva. Entonces, ahí me imagino que había mucha cosecha de uvas y además no podía estar con ninguna mujer extranjera. ¿Y qué creen? Que él estaba con mujeres extranjeras. Y no era la primera vez que Sansón estaba con una mujer. Su debilidad de Sansón eran las mujeres, pues primero él iba a casarse con alguien, pero una extranjera, y no podía hacerlo, se interrumpió ese matrimonio. Después también él se había acostado con una mujer, pues que se dedicaba a eso. También era algo que no podía hacer. Y tercero, se enamoró de una filistea, de una extranjera, que también un nazareo, un consagrado, no tenía que hacer. Tampoco podía ver muertos o cadáveres, ya sea de hombres o animales. ¿Y sabían ustedes que un día Sansón había matado a un león y con su quijada había matado a unas personas? Bueno, pues también Sansón vio a aquellos muertos. Y pues como les dije, no podía ser porque era algo que no podía hacer porque se le quitaba la fuerza. Era un voto que tenía y que había hecho. Y si se le quitaba la fuerza,
pues él se convertía en un hombre débil, ya no tenía la fuerza, ¿verdad? Era algo, un pacto que había hecho, que el Señor le había dado. Así que Dalila astutamente, ¿qué hizo? Lo durmió en el regazo de sus pies. Lo durmió para sacarle toda la verdad y que le confesara la verdad. Al haberle confesado la verdad, pues ¿qué hizo? Dalila mandó a traer y les dijo a los filisteos, ya sé la verdad, ya sé cómo quitarle la fuerza a Sansón. Y entonces mandó a llamar una persona para que le cortara el cabello y le cortó sus 7 trenzas que tenía Sansón. Y así fue como Sansón fue detenido por los filisteos. Pero ¿qué creen? Sansón, al despertar, porque estaba dormido, se dio cuenta que dijo, bueno, pues voy a hacer lo mismo que siempre. Ahorita quito a los filisteos que me han querido atacar y no pasa nada. Pero ¿qué creen? Cuando despertó se dio cuenta que Dios lo había abandonado y ya no tenía fuerzas. Entonces fue detenido por los filisteos. Y esta es la historia. Después de esto, Sansón fue llevado prisionero y le fueron quitados sus ojos. Ya no veía. Pero pasó algo, no solamente no veía cuando le quitaron los ojos, tampoco veía desde antes, porque su visión era borrada, no se daba cuenta de todo lo que él estaba haciendo. Muchas veces el enemigo, el diablo, muchas cosas nos hacen torpecer y nos quitan del propósito que tiene Dios para nuestras vidas. El propósito de Dios para Sansón era que él pudiera liberar a su pueblo de los filisteos. Mas, sin embargo, pues no lo hizo porque buscaron una estrategia los filisteos para poderlo atacar. Y como sabían que su debilidad, yo creo habían escuchado todo lo que hacía Sansón, eran las mujeres, y como Sansón se había enamorado de Dalila, pues cayó en sus redes. Al finalizar de esta historia, Sansón, después de perder sus ojos, un día le pidió a la persona que lo guiaba, que lo llevara a donde estaba toda la gente, a ese lugar, ese coliseo, y se sostuvo de unas torres y le pidió a Dios la oportunidad de poder mover esas torres para poder acabar con los filisteos. Y así fue, acabó con más de todos aquellos que habían muerto, muchos, y también con su vida. Esta es la historia de Sansón y de Dalila. El propósito de Dios, como les dije, era que Sansón pudiera liberar a su pueblo a través de todas estas acechanzas que tenía con el enemigo. Y esto me hizo ver que Sansón tenía una fuerza que venía dada del Señor, de un don de que Dios le había regalado. Dios había visitado su casa porque él tenía un propósito para este hombre, pero el hombre tenía debilidades como todos nosotros. Entonces, ¿qué es importante reconocer nosotros en esta historia? Porque todas las historias que tenemos en la Biblia son para un ejemplo. Dirás, ¿cómo voy a tomar el ejemplo de este hombre que pues no cumplió el propósito que Dios tuvo? Pero al finalizar, pues terminó con los filisteos, ¿no? Pues también podemos tomar estas historias como ejemplo para saber qué es lo que no debemos hacer. Y yo quiero comentarles que cada uno de nosotros, cuando queremos reconocer a nuestro Señor y apartarnos para Él, nos convertimos también en nazareos, aquellos donde hay cosas que no podemos hacer, tenemos límites que Dios nos pone y todos están escritos en la palabra de Dios. Así que a través de esto pude yo sacar 10 puntos, 10 debilidades en las cuales Sansón fue pues tentado a través de una mujer. Esa fue la debilidad más grande de Sansón, una mujer. Y esto hizo que Sansón
como primer punto fuera que, perdónenme, no respetara sus límites. Dios le había puesto límites, que era lo que él no tenía que hacer. Mas, sin embargo, él decidió hacer las cosas conforme a su voluntad. Cuando Dios nos pone límites, caminamos con Dios, todo nos va bien. Pero cuando caminamos sin Dios, entonces no tenemos la cobertura de Dios. Nos salimos de su cobertura. Sansón decidió salirse de la cobertura de Dios al no respetar los límites, porque como yo les dije, no podía tocar a muertos, no podía, ya sea animales, y Sansón había matado a un león y le había quitado la quijada, así que hizo algo que Dios no quería que hiciera. ¿Cuántas veces Dios te dice que no hagas ciertas cosas y nosotros, sabiendo la palabra, no obedecemos de esto? Otro fue que era necio. Cuando Dios le había puesto que no podía estar con mujeres extranjeras, yo les comenté que en Sansón por primera vez quería casarse con una mujer que era de otro estado, de otro lugar, que no debía estar con ella. Mas, sin embargo, no se dio esta boda, pero sus papás, cuando Sansón le dijo, sus papás le habían dicho que no podía hacerlo y él desobedió. Él era necio, no escuchaba los consejos de los padres, y dice la palabra que no podemos deleitarnos de nosotros mismos. Debemos de buscar siempre y buscar el consejo que es sabio, porque si no nos convertimos en necios, hacemos nuestra voluntad. Otra de las cosas es que descuidó su comunión con Dios. Sabiendo que él era una persona consagrada para Dios, él no hacía caso. Él no quería hacer nada de lo que Dios quería decir, que él se avalaba y se acostumbraba que él tenía las fuerzas. Quizás él decía, yo tengo a Dios y con eso es suficiente, pero no obedecía a Dios. ¿Cuántas veces no buscamos a Dios aún conociendo de él? No nos sujetamos a su palabra. Después se dejó seducir. ¿Cuántas veces nos dejamos seducir por esas tentaciones, por esas debilidades, aquellas que nos hacen que nos apartemos del propósito que Dios tiene en nuestras vidas? Y que esto nos aparta. La debilidad de Sansón era la belleza de Dalila. ¿Y cuál era la debilidad de Dalila? Era el dinero. Y esto me hizo preguntar, ¿cuál es nuestra debilidad? ¿Cuál es tu debilidad? ¿En qué es en lo que tú eres más débil? Y tu fuerza se hace a un lado, ¿no? Eso que Dios te dio, lo haces a un lado por tu debilidad. Entonces, es importante reconocer cuál es nuestra debilidad. Otra de las cosas es que perdió el discernimiento, o sea, ya no distinguió entre el bien y entre el mal. Y cuando tú pierdes el discernimiento, no puedes ver. Yo les dije que había perdido su ceguera desde antes, una ceguera espiritual. Después le quitaron los ojos, pero anteriormente él ya había perdido su ceguera. Él ya no veía, él no reconocía lo bueno y lo malo. Si recuerdan, cuando Dalila le preguntaba y le insistía, le preguntaba varias veces y Sansón jugaba con ella, porque ella le dijo, no te burles de mí, me has mentido 3 veces. O sea que 3 veces lo estuvo insistiendo y seduciendo Dalila, y no se dio cuenta de cuál era el propósito de Dalila para él. Era entregarlo a sus enemigos. Así muchas veces el propósito que tenemos nosotros, nuestro enemigo, que es el diablo, que el Señor lo reprenda, porque es la verdad y él ya está reprendido. Su propósito es quitarte del camino, del propósito en el cual Dios diseñó para ti. Otra de las debilidades es que entregó su corazón. Fíjense, dice, puso toda su confianza en esa mujer. Al contarle todo, es que él entonces entregó lo que era sagrado, lo que era de él y Dios, ese pacto que solamente tenía Dios, él y sus padres.
Él lo dijo. Dice, maldito el hombre que confía en el hombre y más pone su hombro sobre él. Y él entregó. Él no puso solamente su hombro, puso toda su confianza. Siempre estaba en los pies de Dalila y era la manera en donde ella lo seducía. ¿Cómo nos seducen tantas cosas para apartarnos de la vida que Dios tiene? No vemos que somos consagrados para el Señor. Entonces entregó su corazón con facilidad en esa debilidad. Otra es que jugó con el pecado. ¿Por qué digo eso? Porque él sabía que estaba pecando y no lo hizo una vez, sino dos, tres, lo hizo muchas veces. Todo lo que Dios le había puesto como límites, él los había quitado. Déjenme decirles que abusó de la gracia de Dios y de la paciencia que Dios tenía con él. Y cuántas veces nosotros abusamos de la gracia y de la paciencia y misericordia que Dios tiene para con nosotros. Esto me hizo pensar cómo estamos actuando, cómo estamos llevando nuestra vida, cómo estoy llevando mi vida el día de hoy. Esto no será para siempre. Todo lo que te está haciendo que te vaya bien, no sé si algunas veces les pasa que decimos, pues todo me está yendo bien, o sea, yo creo que Dios está conmigo porque si no estuviera me iría mal. Ten cuidado, no abusemos de esa gracia. Todo tiene un tiempo y todo tiene una consecuencia y llegará la consecuencia de aquello que tú has hecho mal. Otra debilidad de él es que se apoyó en sus fuerzas. No se apoyó en lo que Dios le había dicho, sino en él, en su voluntad, en lo que él quería decir, en sus deseos. Dice, fíjense, es posible ser usado por Dios, pero no necesariamente aprobado por Dios. No todo lo que hagas, si está bien, quiere decir que es aprobado por Dios, pero Dios te dio libre albedrío para que tú sepas y decidas lo que quieres hacer de tu vida. Nosotros no somos títeres de Dios. Nosotros, Dios nos dio libres para que nosotros eligiéramos el bien o el mal, qué es lo que nosotros queríamos hacer. Esto hizo que él perdiera su llamado, que él perdiera su propósito y que fuera cautivo de las manos del enemigo. Y así fue cautivo por los filisteos porque fue seducido por una tentación en la cual era su debilidad. Esto nos pone a pensar, ¿cuál es nuestra debilidad? ¿Queremos ser seducidos por esa debilidad? ¿Queremos ser tentados, cautivos de ella? Otra es, perdió toda sensibilidad porque, como yo les dije, se acostumbró a que todo le estaba bien. Su corazón se endureció y no veía el propósito, dejó de ver a Dios para entonces empezar a ver solamente y agarrarse de su fuerza, que era una fuerza que Dios había puesto con un propósito, mas sin embargo, él decidió que fuera esa fuerza su debilidad al estar con una mujer que tenía un propósito para ella, que era ser cautivo, llevarlo cautivo con sus enemigos. Así que esto me hizo pensar y quería compartirlo con ustedes, porque es importante que nosotros nos demos cuenta que cuando reconocemos al Señor somos apartados para Él y que Él nos consagró con un propósito, pero el enemigo también tiene un propósito para ti y para cada uno de nosotros y para mí, es sacarnos de ese propósito. Es desviarnos de ese propósito a través de nuestras debilidades. Entonces, ¿qué hacer con lo que Dios nos dio? Fíjense, si no proteges el mayor regalo que te ha sido dado, un día puedes perderlo. Sansón perdió ese regalo porque no lo protegió. Tienes que proteger todo lo que Dios puso en tus manos. También, ¿cuál es el mejor regalo que Dios te da? Esto me hizo pensar, el mejor regalo que Dios nos da es su gracia, pero también es su presencia, la presencia de Dios a través del Espíritu Santo. Esa presencia que a veces nosotros no vemos, que ya se nos hizo costumbre todo lo que nos ha dado
y lo rechazamos y no vemos esa presencia tan importante que Dios nos dio para nosotros. Una oportunidad más le pidió Sansón, ¿no? Pero antes de esto, déjenme decirles que hace poco escuché una prédica de un pastor donde él decía que el regalo más preciado es la presencia. Y hemos hablado de la presencia del Espíritu Santo, ¿verdad? Que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa presencia que nos redarguye, que nos instruye, que nos corrige. Bueno, pues esa presencia le llaman Paracleto, que está siempre con nosotros. Y Sansón no vio esa presencia de Dios en su vida, la presencia del Espíritu de Dios en su vida la desechó. Y este pastor hablaba, y voy a poner el ejemplo que él puso por si te sirve, que ¿se acuerdan cuando la paloma cuando fue bautizado nuestro Señor Jesús? Una paloma llegó y se postró sobre él. Tengamos el ejemplo de que esta es la paloma, voló y se postró sobre él. La paloma representaba la presencia del Espíritu Santo. Si tú y yo nos diéramos cuenta que la presencia del Espíritu Santo está sobre nosotros, ¿qué harías? ¿Cómo la cuidarías? ¿Tendrías cuidado de que no se cayera? ¿Tendrías cuidado de lo que estás haciendo? ¿Te percatarías más de cuidar la presencia del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios en ti? ¿O harías lo de Sansón? Aún teniendo esa presencia, tú harías todo hasta que se cayera y en un momento te descuidaras y no te dieras cuenta, ya no estaba. Entonces, esto me ayudó mucho para ver que cuando está la presencia en nosotros, tenemos que cuidarlo, apropiarlo, apartarnos de las cosas que no debemos y consagrarnos para esta presencia, para estar siempre cerca de ella. Y eso quería compartírselos, quieren consagrarse y estar siempre atentos de esta presencia, entonces tienen que estar cada día, tenemos, porque hablo de mí también, cada día buscando más de la presencia de Dios, sujetarnos de la fuerza que nos la da nuestro Señor y tratar de vencer esas debilidades, porque la palabra de Dios dice que a través de nuestras debilidades el Señor se fortalece, porque Dios nos usa para fortalecerse Él. Así que una oportunidad más le pidió Sansón, una oportunidad más. Y Dios se la dio, porque Dios siempre es fiel con nosotros. Dios es bueno, es fiel y es justo, misericordioso. Nunca es tarde para arrepentirte y para pedir una oportunidad. Esto me dejó pensando, ¿Sansón se arrepintió verdaderamente? Dice que clamaba a Dios, pero quiero leerles lo que dice en Jueces 16:28. Esta historia está, en Jueces, empieza desde el 1 hasta el 30. Yo les leí de Jueces 16 del 4 al 20, fue la cual yo les leí, pero quiero leerles porque estás dispuesto a arrepentirte, porque cuando te arrepientes, Dios perdona. Pero quiero leerles esta parte donde dice así en Jueces 16:28. Entonces Sansón oró al Señor. Oh soberano Señor, acuérdate de mí, oh Dios, te ruego que me fortalezcas de una vez por todas, para vengarme de los filisteos por haberme sacado los ojos, y muera yo junto con los filisteos. ¿Se arrepintió verdaderamente? Esto me dejó, si se hubiera arrepentido verdaderamente, no hubiera querido vengarse de los filisteos por haberle sacado los ojos. Hubiera querido hacer la voluntad de Dios sin ver su voluntad. O sea que Sansón seguía luchando con esa debilidad, ¿verdad?
bueno, eso fue lo que me vino a mí, porque quería vengarse por haberle sacado los ojos. Y la venganza es del Señor, no es de nosotros. Esto también me hizo, ¿a qué estamos dispuestos? A cuidar la presencia de nuestro Señor. ¿A qué estamos dispuestos a hacer? Si estuvieras consciente que la presencia del Espíritu está sobre ti, ¿cómo actuarías? ¿Cómo actuaríamos? ¿La guardaríamos? ¿O qué haríamos con esa presencia? ¿Serías capaz de acabar con tu debilidad? ¿Serías capaz de acabar con Dalila? ¿Sansón fue capaz de acabar con Dalila o Dalila acabó con Sansón? ¿De qué seríamos capaces? ¿De destruir esa debilidad o de ser destruidos por la debilidad? A veces creo que es importante que nos demos cuenta de cuán intoxicados estamos de este mundo, cuán intoxicados estamos de esta vida. Y a veces es importante abstenernos de esas cosas que son tropiezo para nosotros, abstenernos de estas debilidades. Y lo único que puede hacer que nosotros nos abstengamos de esto es tener una relación con nuestro Señor, tener esa presencia todos los días en nosotros, cuidarla, protegerla, estar siempre ahí como apartados para Él, para poder llegar al propósito que Dios tiene para nosotros. Sí, Dios es un Dios de oportunidades, pero también tenemos que darnos cuenta que el enemigo está como león rugiente queriendo devorar, porque quiere apartarnos del propósito del cual Dios nos diseñó. El propósito de esta historia de Sansón y Dalila creo que es poder ver cuáles eran sus debilidades aún en la fuerza y lo que Dios había diseñado para este hombre. Así que es lo que yo quería compartirte el día de hoy, porque me hizo darme cuenta que muchas veces estamos tan acostumbrados a nuestros talentos, a los dones que Dios nos ha dado, que dejamos de ver la presencia del Señor que está en nosotros. Hoy te invito a ti, como Dios invitó me puso en mi corazón y me invitó a tener siempre y reconocer que la presencia es importante, que yo la cuide, que yo la guarde y que yo siempre esté alineada a la voluntad de Dios. Sí, es verdad, tenemos muchas debilidades y algunas veces caeremos, pero es bueno arrepentirse y apartarse. Es bueno ver, tener esos ojos, esa visibilidad para que el Señor no nos diga como le dijo a Sansón. Dijo Sansón, todo está bien, yo ahorita me zafo y nada va a pasar, pero no se había dado cuenta, estaba dormido y no se había dado cuenta que el Señor ya lo había abandonado. No te duermas, no nos durmamos, para que no podemos perder la bendición y que el Señor no nos abandone. Termino con este tema, espero que hayas aprendido así como yo aprendí mucho de esto y pues los espero el próximo lunes con la bendición de Dios, con un café con Jesús para poder seguir disfrutando de este manjar, esta maravillosa palabra que nos da a través de la Biblia nuestro Señor. Así que muchas gracias, que Dios te bendiga y Dios guarde tu vida y que el Señor te fortalezca cada día junto con su presencia. Gracias a la radio Busco en Ti, donde estás. No es el final, es el principio de muchas cosas y propósitos que tiene Dios diseñado para ti. Pues hasta luego, que Dios te bendiga. Nos vemos el lunes. Bendiciones.